Yo estoy a favor de que se le haga un juicio político, estoy a favor de que se le inicien las acciones penales y desde mi punto de vista cabe la destitución porque estamos frente a un inmoral, un tirano y un traidor. Es un inmoral porque mientras que él fijó las reglas de juego para todos nosotros, él las incumplió. Primer punto. Segundo punto, es un tirano. Y uno de los comentarios de los WhatsApp que se comentaron acá muestra justamente que actúa y obra como un tirano. A ver, ¿cómo se compone la República? Es el Poder Ejecutivo, que básicamente es el monarca, es la figura del monarca, pero que está el riesgo que degenere en un tirano. Está el Legislativo, que es la aristocracia, que está el riesgo que degenere en una oligarquía. Y está la justicia, ¿para qué? Para hacer el balance. Y esto es muy interesante porque esto estuvo flotando todo el tiempo. Él actúa como un tirano. Decirle que vení de parte mía. O sea, es un tirano. Fija le escribió a Yamira, La Torre. A su vez, el Congreso opera como una oligarquía, porque siempre operan a favor de ellos y en contra de todos nosotros, o sea, los que laburamos y pagamos impuestos. Y la justicia, porque fíjate qué punto muy delicado que vos levantás, Luis, cuando decís, ojo que si cae en Arroyo Salgado, la situación puede ser muy distinta. Es decir, quiere decir que la justicia, según donde cae, opera distinto. O sea, Comodoro Pi está muy politizado, eso quise decir. Bien, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digo, la democracia en Argentina está fallida, la república no está funcionando. Digo, esta es una situación grave. Y esto amerita un juicio político, sí. Porque además es un traidor, perdón, me había olvidado el pequeño detalle. Porque cuando llega el problema, se encuentra con el problema, en lugar de hacerse cargo del problema, lo tira para el costado. Le echa la culpa a otra persona, con el agravante que es un familiar, digamos, que es un pariente, que es a la persona que eligió como pareja, o sea, lo cual es una aberración. Y fíjate que eso, está presente en toda la casta política, pero fíjate que el error lo comete recurrentemente. Sí, pero Macri, sí, pero Macri, sí, pero Macri. O sea, todo el tiempo la culpa es de Macri. Dale, hacete cargo alguna vez que llevas casi 2 años y, estás menos efectivo que el Pipita Higuaín en una final, no mete una. Edu, chicos... No, yo respecto de lo de Arroyo Salgado, abramos un paréntesis, me tiene razón Pablo, porque la verdad es que muchas veces, haciendo memoria, cuando un juez pide una causa, a veces es para quedársela para poder manejarla. Yo no confío. Ojo con ese tema. Yo no pasa confío, muchas veces eso también. No confío en que la justicia, hoy, ningún juez, que hagan juegos malabarismo, estas cosas, dame la causa, estrépito, título en los canales de noticias. Sabemos cómo son los trucos, conocemos los trucos de la oligarquía, como plantea Milei. Por eso, si no empezamos nosotros también a advertir que el Congreso de la Nación y la palabra casta, que solía ser utilizada por Milei, parecía un exabrupto de un loco. Yo lo conozco hace mucho. El exabrupto siempre habla de la casta. Ahora, con todo respeto, un poco loco está. Como todos nosotros. Sí. Claro, como todos nosotros. La palabra casta empieza a hacerse cada vez más usada, porque tenemos esa percepción. Cuando la oposición titubea con la figura del juicio político, es porque yo temo que lo esté haciendo en defensa propia. Exacto, ahí está el punto. Me parece que el eje central es ahí. Que si van por el juicio político y pasa lo que tendría que pasar con Alberto, no sea cosa que del lado de la oposición que se niegan a avanzar en el juicio político y en las causas, estén tan o más sucio que el propio Alberto. Pero esto que dice Carrió, ¿no? Que dice, bueno, pero si le hacemos juicio político viene Cristina. ¿No es un miedo verdadero? ¿Y acaso no real? está Cristina? ¿Acaso bueno, no tiene el poder, no tiene el poder? Bueno, pero a ver, no el problema, Laura, es este. A ver, vamos a ponerlo así. Primer punto que es cierto. El poder lo tiene el que tiene la lapicera, pero este hombre, no sé, la tinta se la carga a Cristina, en principio. Segundo, el poder se ejerce. Si vos no lo ejercés, lo va a ejercer otro. Y Alberto no está ejerciendo el poder. Y entonces queda ese hueco y lo ejerce otra persona. ¿Cuánto impacta esto en la economía?
Bueno, esto está clarísimo. La famosa frase confianza, digamos. Claro, porque en el fondo la contracara de esto es que vos hiciste una reestructuración de deuda hace un Menos año. de un año. ¿Sí? Y es la peor reestructuración de la historia de todas las reestructuraciones, porque hoy Argentina en la punta corta tiene 2.000 de riesgo país. O sea, Argentina es absolutamente inviable con esa tasa de interés. No hay proyecto que banque, al margen de la enorme montaña de impuestos, la enorme presión fiscal, los hipócritas que dicen que hay que bajar los impuestos, pero digamos en sus jurisdicciones no lo hacen, vamos, ¿sí? Entonces, ¿Lo decís por Horacio Rodríguez Larreta? claro, obvio que estaba mintiendo acá descaradamente. Digo, porque, digamos, o sea, en lugar de decir Santilli y Larreta, ay, qué altos son los impuestos, hace algo y deja de rompernos la cabeza a los porteños con los impuestos que nos están pagando, que nos están cobrando, nos están matando. No, que en todo caso empiecen a decir todos cómo van a bajar el gasto. Porque Pero, si alguien sí, exacto. si alguien dice, voy a bajar los impuestos, estoy de acuerdo con bajar los impuestos, perfecto. Sabemos que si no se baja el gasto, no se pueden bajar Puedo los hacer impuestos. un punto excelente de lo que mencionás, Pablo, porque yo, por ejemplo, en el día de ayer firmé el compromiso con los contribuyentes que me comprometo frente a la sociedad, y de hecho lo hice, lo firmé, a no subir nunca un impuesto, a no crear impuestos y a trabajar por bajarlos, o sea, y por eliminar regulaciones, es decir, para sacar el peso del Estado de encima de los argentinos, porque así no se puede más. Argentina se empobrece, ¿sabes por qué? Porque el tamaño del Estado es invivible. Días atrás, en uno de los brillantes editoriales de Johnny Viale, sí que decía, mira, en el 73 acá había 4% de pobres y había un tamaño del Estado del 15%. Hoy es 45% el tamaño del Estado, los pobres son casi 50%. O sea, multiplicaste por 12 veces, mientras que triplicaste el Estado con el verso del Estado presente. Pero Javier, en ese momento había un modelo de industrialización que generaba trabajo, hoy no lo hay. ¿Cómo haces? Laura, a ver, la decadencia argentina no empieza a mediados de los 70. La decadencia argentina empieza, sí, a mediados de la década del 10, sí, con la llegada de Irigoyen, y que se empiezan a abrazar las ideas socialistas. Y ahí empieza la decadencia argentina. La decadencia argentina encuentra un freno durante el régimen del 30, ¿sí? ¿Sí? La dictadura del 30. ¿Por qué? Porque básicamente el mundo hacía las mismas pavadas que nosotros. O sea, todo el mundo estaba haciendo fascismo de alguna u otra vertiente, pero todos haciendo más o menos lo mismo. Entonces Argentina ahí, en esa etapa, Dios no pierde mucho relativamente. Y después, cuando termina la Segunda Guerra, vos tenías, o abrazabas el capitalismo o abrazabas el comunismo. Digamos, nosotros abrazamos la tercera posición. Bueno, digamos, es obvio que a los hechos salió mal, porque hoy somos país 120 en el mundo medido al tipo de cambio al paralelo, que es el que hay. Javier, si estás tan en contra de la casta política, ¿por qué ahora querés pertenecer? No quiero pertenecer. No quiero pertenecer. Pero si vas a ser diputado, vas a estar con la casta política. Bueno, ese es un buen punto. O sea, vos, cuando algo no te gusta, digo, podés hacer algunas cosas. Bueno, por ejemplo, una es la batalla cultural. Desde mi punto de vista está agotada. Por otra parte, tenés la vía revolucionaria. Yo no creo en la violencia institucional, así no creo. Por lo tanto, la única forma que tenés, la única herramienta es meterte dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Es decir, ir contra el status quo. Para mí, el problema es el status quo y hay que ir contra el status quo. Pero yo te pregunto, a ver, sí, vos hasta hace un ratito no estabas con José Luis Esper. Sí, y José Luis Esper estuvo a punto de hacer un acuerdo conjunto por el cambio, que era un status quo. Digo, bueno, a ver, esto es muy bueno el punto, Luis. ¿Pero que ya te peleaste con Esper? ¿No? bueno, pero porque Bueno, terminan está bien, después pero siendo funcionales al kirchnerismo. Si la oposición unida no puede... A ver, pero una situación es lo que pasa en la capital federal, otra cosa es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La estrategia es ir contra, sí, digamos, el status quo. ¿Quién es el status quo en la provincia de Buenos Aires? El kirchnerismo. ¿Quién es el status quo en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta, 4 y el PRO. periodos. ¿Para vos son lo mismo? Ideológicamente son muy afines. Es decir, son bastante... Rodríguez Larreta y Kicillof son afines ideológicamente. Yo no comparto. definitivamente. Descriptivamente no comparto. Te La puede verdad gustar. no tienen nada que ver uno con No, otro. no. Bueno, digamos, o sea, para mí, o sea... Y además hay diferencia entre el autoritarismo por ejercer el poder. Bueno, ¿no? Te está bien, pega digamos, eso si vos querés, Luis, yo lo llamo, mira, es la diferencia entre el socialismo de buenos modales y el socialismo de malos modales. O sea, pero ninguno de ellos creen en la libertad.
Ninguno de ellos creen en la libertad. Pero vos, ¿qué hacés con los planes sociales? Hoy, asumís vos de qué haces con los planes sociales. Punto 1. O sea, los planes sociales, las personas que reciben planes sociales son víctimas de este sistema. No pueden ser quitados. Cautivo. Eso ya lo sabemos. Diagnóstico ya te compartimos. Bueno. ¿Pero qué hace? ¿Se lo quitan o no se lo quitan? No se los quito. O sea, antes, digamos, por eso yo hablo de ¿Alguien reformas. va a decir que sos igual que sos populista? Que Bueno, sos a ver, yo, digamos, o sea, puedo explicar bien mi programa. Hay reforma de primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación es un conjunto de reformas para generar mucho crecimiento económico que tiene que ver con la reforma del Estado, bajar el gasto público, poder bajar impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía, sí, y avanzar en una reforma financiera que termine con el Banco Central. Bueno, pero Macri también lo hacía. Pero Macri, mete un pero Macri. Claro, solo pero eso. Bueno, bien, ahí está. Macri decía, bueno, pero yo me siento y van a venir las inversiones y vamos a crecer pero, y digamos, vamos a pero hacer. nunca funcionó, porque lo que no se dio cuenta, digamos, que era imposible ganar plata en Argentina. Dale, Pero, Javier, que seguimos en un ratito, en segundos, pero decime, dale. Pero, por ejemplo, una de las cosas que estoy proponiendo hacer es eliminar la obra pública, sí, pasar un régimen de iniciativa privada a la chilena, y se termina no solo ese gasto, sino que además se termina el choreo con Los eso. PPP. Sino, digamos, claro, los adoptaron el PPP, que es una forma de seguir choreando. Yo quiero el régimen de iniciativa privada a la chilena, que es distinto. Lo otro que también propongo es eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia, provincia a municipio. Y también propongo eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica ¿Nos financiera. esperás un segundito, por favor? Obviamente. Bodegas Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin duda más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho. Ahí nos están llamando diciendo que yo estoy de acuerdo con el juicio político, yo no. La gente de Patricia Bullrich dice, estamos de acuerdo con el juicio político. Te digo porque vos estás con el tema político. Me alegra. Está bien, no me sorprende. Me alegra, me sorprende. Me alegra, porque acá tengo, mira, me están mandando constitucionalistas el artículo 53 digamos, de la Constitución, Artículo que plantea... 53. Sí, señor, que plantea que el juicio político es en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones. Perfecto. Dale, Javier, los últimos segundos. Una vez que vos completás ese conjunto de reforma de primera generación, vas a tener asegurado 15 años de muy alto crecimiento. Y ahí podés empezar con las reformas de segunda generación. Generando mucho empleo, ¿sabes qué? La demanda de planes sociales va a bajar sola. Vas a poder racionalizar el tamaño del Estado con gente haciendo retiros voluntarios. Bueno, digo, y podemos seguir. Ok, perfectamente. Dos cosas quiero decirle. ¿Saben que José del Río, dentro de muy poquitito nada más, va a estar María Eugenia Vidal y Elisa Carrió en su programa? Programón va a tener. Y la otra, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo vieron ustedes al señor Eduardo Feynman cantando? Ah, ¿no lo vieron? Ah, muy bien. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Esto es posta, ¿eh? Mirá. ¿Qué hizo el tipo? Me desafió a mí a hacerlo